Absalón Álvarez Escalante es un destacado abogado especializado en el ámbito laboral, con una amplia trayectoria profesional. Fungió como procurador auxiliar de la defensa del trabajo en el gobierno del estado de Yucatán. Fue director de la Oficina Jurídica Laboral Regional Sureste de Ferrocarriles Nacionales de México y es socio fundador y director del despacho corporativo laboral Absalón Álvarez y Asociados. Con una visión centrada en que la transformación del sistema de justicia y de la sociedad comienza desde las aulas, en esta entrevista Absalón Álvarez Escalante, director de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Mayab, subraya la importancia de la educación como un motor de cambio y deja de manifiesto cómo ésta juega un papel fundamental en la formación de profesionales capaces de incidir de manera significativa en su entorno. Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en la biblioteca del edificio central de la Universidad Anáhuac Mayab, a la cual agradecemos mucho a la coordinadora de dicha biblioteca por habernos prestado las instalaciones. El día de hoy nos acompaña el maestro Absalón Álvarez Escalante, con el cual me une una amistad ya de unos años atrás, al cual es una persona que respeto y aprecio mucho, para conversar con nosotros acerca de temas jurídicos y de liderazgo. Maestro, sea bienvenido, muchas gracias por su tiempo, sabemos de su agenda muy apretada y por haber abierto este espacio, se lo agradecemos mucho. Al contrario, maestro Hernán, el agradecido soy yo, muy honrado de esta invitación y nos da mucho gusto recibirte a ti y a todo el auditorio que sigue este tipo de proyectos que son más que bienvenidos y estoy a tus órdenes con muchísimo gusto. Gracias, maestro. Maestro, me gustaría empezar con la pregunta que ya es una tradición en este podcast, y que es un poco compleja siempre, el definirse a uno mismo, ¿no? Si nosotros entramos y buscamos en el internet o a través de la información que la propia universidad en la cual usted desempeña un papel en una de sus escuelas, vamos a encontrar su currículum. Pero lo que nos interesa es cómo se define en el maestro Absalón Álvarez Escalante. ¿Quién es Absalón Álvarez Escalante en su visión personal? No, pues efectivamente es una pregunta muy difícil de responder porque es más fácil que alguien desde afuera te pueda evaluar, diagnosticar, pero si algo pudiera yo decir de mí es que Absalón Álvarez Escalante, pues de entrada es una persona enamorada y apasionada del derecho, que se convirtió en un momento de la vida una de mis más grandes motivaciones. Una persona en constante búsqueda de qué hacer y cómo hacer para servir a los demás, una persona que cree fervientemente en la familia, en los valores y que está consciente que las búsquedas de plenitud siempre son retos y eso me permite siempre estar motivado a seguir buscando, como decía hace un momento, qué hacer y cómo hacer para lograr aportar algo útil para mi comunidad, para la sociedad y desde luego para mi familia. A grandes rasgos esa sería mi idea. Interesante. Familia, un punto importante para el maestro Absalón. Sin duda. Cimiento fundamental. La pasión por el derecho, usted ha dicho, que todo profesionista debe tener por su carrera, ¿no? Creo que lo primero que debe tener un profesionista de la profesión que sea es ese amor y esa pasión hacia su carrera. Pues mira, yo cada que hay la oportunidad de platicar con jóvenes que están pensando en iniciar una carrera, siempre les digo que al momento de elegir una carrera tienen que analizar cuál es la vocación que los mueve interiormente, algo que les mueve el corazón, que les emociona, que les ilusiona, y esto vincularlo con los talentos o aptitudes que se requieren para desarrollar plenamente esa vocación. Entonces yo les digo, cuando tú descubres esa vocación que te mueve internamente y lo alineas con los talentos o aptitudes que tienes, es muy probable que al final del camino de estudiar una profesión que reúne estos requisitos es que te prepares para desarrollar una plenitud de vida. Muy diferente a prepararte para un trabajo. Trabajar, pues es una forma de vida, pero no es necesariamente la plenitud. Pero cuando tú haces algo que te gusta, que te mueve, para lo que tienes talento, pues lo que menos vas a pensar es que estás trabajando en esa profesión
sino que te estás realizando plenamente como ser humano. Si soy indiferente ante esas circunstancias, pues evidentemente la vocación por la justicia no existe. Pero si me genera un sentimiento de inconformidad, de molestia, de tristeza, pues hay una tal vez incipiente percepción por la justicia. Pero si empiezo a pensar qué puedo yo hacer para que lo que se está viendo mal se corrija, tengo un indicador de la participación por la justicia, pero si soy de los que han hecho algo porque las cosas se corrijan, pues ahí está. Y eso ha estado presente en toda mi vida, desde que era estudiante de primaria, secundaria, bachillerato. Y el momento de la elección de la carrera, pues estamos hablando de hace muchísimos años, cuando a mí me tocó decidir, no había mucho el concepto de orientación vocacional, de exámenes de orientación. Había mucha influencia de los padres, que si los padres son médicos o abogados o contadores, pues influían para esa decisión. Y el caso mío en la familia, pues no había ningún profesional. Entonces, la decisión llegó de una manera muy, muy excepcional, pero sin pasar por los detalles, diré que yo empecé a estudiar la carrera en el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí en la calle 60, ¿no? En el centro de la ciudad, en el tercer piso. Y en la recta final de esa decisión estuve una semana en FECA, en la contaduría, y no me generó ningún tipo de emoción. Y en el mismo tercer piso estaba también la Escuela de Derecho, la Facultad de Jurisprudencia. O sea, usted probó una carrera diferente, ¿no? Probé dos anteriores. Dos anteriores antes de decidir por Primero Derecho. presenté mi examen de admisión al Tecnológico de Mérida para estudiar Administración de Empresas. Okay. Y entré, afortunadamente aprobé de los primeros lugares, me dieron mi espacio, entré, estuve el primer semestre ahí. Y es una anécdota interesante porque estando estudiando eso, digamos, era la carrera de moda, estudiar para administrador de empresas, y ahí compartí aulas con muchos de los que son ahorita grandes empresarios, eran hijos de grandes empresarios, y en algún momento en la clase de contabilidad el maestro dijo: de esta clase van a salir hechos todos unos contadores. Y el joven Absalón levantó la mano, cuando dio eso la voz, le dijo: bueno, pues si hubiese querido ser contador, me hubiese ido en ese entonces a ECA, a estudiar contaduría, pero yo iba a estudiar administración, y esta es una herramienta para el administrador. No le agradó al maestro, pero al final de cuentas aprobé la materia sin mayor problema, pero me generó muchos cuestionamientos. Por eso, terminando ese semestre, fui a FECA, me admitieron, estuve una semana, no me desportó ninguna emoción, pero crucé el pasillo de la Facultad de Derecho, y platicando con varios de los estudiantes, me generó un interés, pero creo que el punto de quiebre fue cuando pedí hablar con el director, el licenciado Alfonso López Manzano, que en paz descanse. Y recordarás, bueno, no recordarás porque tú estabas, ni habías nacido, creo. En ese entonces la carrera de Derecho se estudiaba en un plan anual, y se transitaba todo el año y se presentaban los exámenes al final, en verano siguiente. Entonces, yo estoy hablando de febrero, y entré a hablar con el director y le dije que quería estudiar Derecho. Me dijo que no era posible. No sé qué tanto le argumenté, no sé tanto le expuse, que me dijo que te haga un examen oral el profesor Vallado, Raúl Vallado. Hablé con el maestro Vallado, y el maestro Vallado me dijo: sí, pues estudia de este libro, vente mañana y te hago el examen. Al día siguiente fui, hice el examen, lo aprobé, y pues ya le dije al director, pues dice el maestro que sí. Bueno, pues un detalle más, me dijo Alfonso Manzano. Al fondo del pasillo, en el Salón Falente, está la maestra Antonia Jiménez Traba, la famosa Totó. Me dijo: si ella te admite, pues te dio la oportunidad. Obviamente con toda la perspectiva que la Totó me iba a decir que no. Empecé que terminara su clase de introducción al estudio del derecho. Hablé con ella, le dije lo que quería hacer, y asombrada me dijo: estás loco, no vas a pasar mi materia. Yo le dije: pues maestra, si usted me da la oportunidad, hago mi máximo esfuerzo. Pero más que un error, yo digo que son experiencias
en búsqueda del encuentro de lo que debe de ser el camino que debo fortalecer para mi futuro. Como decíamos en un principio, si yo reafirmo mi vocación y lo alineo con los talentos que tengo y encuentro ya el camino correcto, pues ya no voy a ser simplemente una persona con un título para trabajar, sino una persona formada para ser un profesional pleno, que viva apasionadamente lo que hago. Y como empecé diciendo, no hay nada que me apasione más que despertar cada día y decir, voy a realizar una actividad vinculada con la búsqueda de la justicia. Qué interesantísimo. Ahora bien, maestro, ya seguimos en la Facultad de Derecho. Estamos hablando por ahí del año. Yo ingresé a dar clases aquí en la universidad. No, vamos a regresar a la Facultad de Derecho cuando usted era estudiante. ¿En qué año era? Yo entré a estudiar en la Facultad de Derecho en 1977. 77. General, usted decía al principio, ¿no? Yo estudié Derecho, o en la prepa estaba yo en la búsqueda de la justicia. Sin duda. Luego, cuando vemos que para poder llegar a la Facultad de Derecho se fue primero tecnológico, FECA, y después en esa búsqueda de la vocación, Derecho, ¿no? Llegó usted a Derecho, que fue lo que lo complementaba. Interesante, porque generalmente, muchas veces, se estudia Derecho porque se ha vivido una injusticia de cerca, ya sea en la propia persona, en algún familiar, en algún amigo. ¿Fue esa cuestión la que lo impulsó a usted a esa búsqueda de justicia? No, porque para fortuna mía, yo siempre viví en un entorno familiar integrado, lleno de amor, tal vez con no toda la solvencia económica que uno quisiera, pero no encuentro yo en lo que es mi vida familiar un motivo de frustración o una identificación de injusticia. Pero sí recuerdo que como motivo de mis estudios, leer eventos históricos, escuchar y leer de muchas circunstancias de justicia social, pues sí me movían a la idea de que algo debía hacer yo para tratar de encontrar un medio de justicia. Fui un estudiante muy activo en la universidad. En la secundaria, en la preparatoria, estaba metido en las cuestiones de concursos de oratoria, concursos de debate. Nunca fui pasivo, siempre fui inquieto. Pero sí me parecía que aunque mi vida era relativamente buena en el sentido de armonía familiar, oportunidades de estudio, sí me parecía que en el país y en el mundo había muchos ámbitos de injusticia. Y sí me emocionaba mucho ver la figura de los juzgadores, de los ministros de la corte, las películas de abogados. Y recuerdo que en particular había un libro cuyo nombre era La defensa nunca descansa. El autor era un norteamericano, no me acuerdo si era Robert F. Bailey o algo así por el estilo, Robert Lee Bailey, algo así. Y me acuerdo, porque era fanático de la lectura, pertenecía a un círculo de lectores que cada determinado tiempo te daban libros para leer. Y cuando cayó este libro en mis manos, recuerdo que lo empecé a leer una noche y no dormí. Me pasé leyendo ese libro toda la noche y me emocionó mucho cómo narraba, porque él era abogado defensor en materia penal. Nunca fue mi vocación la parte penal, pero el ver cómo él tenía que adoptar una serie de acciones, estrategias, más allá de simplemente la preparación de la audiencia, fue muy, muy interesante. Maestros que lo han inspirado, una vez estando ya en la facultad, a que elegí bien, hice de todo bien, tiempo, estoy de todo tipo, de todo tipo. Recuerdo mucho al maestro Rafael Cebada, que él daba también derecho romano. Recuerdo mucho, pues es que la doctora Edith Solís, no sé si llegaste, No. la doctora Edith Solís fue una de las primeras mujeres que obtuvieron un grado de doctorado y era especialista en derecho civil. Y
pues el sistema de enseñanza en esas épocas era el Magister Dixit, ¿no? Se paraba el maestro, disertaba, Método sí, socrático, ¿no? dictaba cátedra. El método socrático. Ese. Pero la doctora Edith Solís llegó con algunas estrategias didácticas y entonces sí me pareció muy importante la figura de ella al momento ya de involucrarme en actividades académicas. Luego tuve el privilegio de invitarle en algún momento a dar clases aquí en la Universidad de Anáhuac y fue para mí muy, muy gratificante. Recuerdo mucho también al notario Pedro Sierra Lira. Okay. Pedro Sierra nos dio una materia de derecho agrario, casi a media carrera. Pero lo que fue significativo de Pedro, que además es una persona muy seria, muy comprometida, una imagen muy pulcra, fue el primero que nos invitó a hacer una actividad de campo, de ir a un ejido para explicarnos cómo funcionaba el ejido. Entonces, en la universidad ni remotamente pudieras haber pensado en esa idea, porque es tener a llegar, escuchar las clases y quitarte, ¿no? Pero Pedro nos invitó a visitar un ejido y fue un contacto muy importante con una realidad a la que no estabas acostumbrado, ¿no? Ver cómo pensabas en el ejido como un área de campesinos, pero donde fuimos era una parcela limpia, organizada, bien estructurada. Nos recibieron con mucho afecto, éramos puñada como de 30 estudiantes. Llegamos con un estigma, pero luego ese estigma desapareció al momento en que llegamos, ¿no? Completamente. Y todas estas son influencias positivas que se le van quedando a uno. Y yo creo que a grandes rasgos, me acuerdo del profesor, ¿cómo se llamaba este profesor? Pepe Alayola. Okay. Pepe Alayola nos daba la materia de Derecho Constitucional. Pero su técnica era referirse artículo por artículo de la Constitución, pero no leer el artículo, sino hablar sobre el artículo, ¿no? Y era impresionante la memoria que tenía este personaje y la forma como desarrollaba el tema. Creo que a todos nos deja la universidad, el paso por la universidad, muchas influencias de todos los maestros, algunos con una enorme huella. Y de la maestra Antonia Jiménez, no sé qué vio en mí, que durante toda la carrera me demostró mucho cariño. Y ya ves que la maestra Antonia Jiménez Tama fue la primera en muchas cosas. Sí, totalmente. Fue la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia, la primera mujer estudiante de Derecho. Ese es un referente importante, pero si hay algo que me dejó muy marcado, es que ya después de mucho tiempo, ya prácticamente un poco antes de su fallecimiento, se le hizo un homenaje, se le entregó la medalla al mérito jurídico, que estaba en su silla de ruedas, y me acerqué para saludarla, abrazarla. Y recuerdo mucho que alzó la vista, me vio, y me dijo: Absalón, qué gusto de que estés aquí. Entonces, ¿cómo es posible que a los casi 80 y tantos años se acordara de mí, habiendo pasado tantos cientos de estudiantes? Así que para mí esa es la principal referencia que yo tengo de alguien apasionada por el derecho. Una lástima que en su tiempo no hubieran estas tecnologías que ahora nos permiten hacer este tipo de actividades, porque hubiera sido interesantísimo y un gran aporte a las nuevas generaciones. Pero fíjate que además creo que la voluntad de Dios estaba presente, porque la universidad estaba en la esquina ya de la calle 60 por 57 y ella vivía al lado de las canchas del edificio central, como que el destino era... Ahí tenía que estar para dejar su legado también en la educación. Y si bien no está esta tecnología, su legado de ella sigue pues, en la gran mayoría de todos sus estudiantes, ¿no? Que tuvo en la Facultad de Derecho que les habrá impactado en su vida, ¿no? Como en el caso de usted. Ok, ya estaba usted en la facultad, los maestros que lo marcaron.
llega el momento de ser ya un egresado y enfrentarse ya a la realidad, no dejé ya de ser estudiante universitario y tengo que salir a buscar trabajo, o usted ya trabajaba estando en la universidad. Pues fíjate que yo creo que lo comento muchas veces con los estudiantes cuando les vamos a hablar del programa este de reclutamiento de estudiantes para prácticas profesionales. Estando yo pues casi a media carrera, un poquito más, pues yo no había ningún profesional del derecho en la familia. Y yo recuerdo que transité por todos los despachos de todo el centro de la ciudad golpeando puertas pidiendo oportunidad y nadie me la dio. Nadie me la dio. Pero sí, en algún momento, ya a punto de egresar, surgió, como suele suceder, que un familiar vinculado con alguien que estaba en el gobierno, pues hizo alguna gestión para que me dieran alguna opción de ingresar. Y sí, en el último año de la carrera, pues ya estaba trabajando. Y estuve transitando por varias áreas, ¿no? Estuve haciendo práctica profesional en el jurídico de la Cámara de Comercio de Mérida. Luego estuve en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Y de ahí surgió una opción de ir a ocupar un espacio en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Okay. Y ese ya era un trabajo formal. Entonces, estando en el último año de la carrera, empecé como un procurador auxiliar de la Defensoría del Trabajo. Y ahí se encarriló mi disciplina, ¿no? Porque a partir de ahí, toda la vida seguí en el ámbito laboral. Que esa iba a ser otra pregunta, ¿eh? ¿Cómo decide usted dedicarse a lo laboral? Porque me dice, Jiménez Traba como gran influencia no era propiamente laboralista. Y sin embargo fue presidente de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje. Pero no era propiamente su especialidad, era más como civilista, ¿no? En esas materias. Correcto. Pero ¿cómo es que usted llegó a lo laboral? O sea, por esa referencia familiar, ¿y ya de ahí lo atrapó lo laboral? Sí, porque estando ya en la Procuraduría, pues ahí transitaban todos los abogados laboralistas y en algún momento surge una vacante en el jurídico de entonces Ferrocarriles Unidos del Sureste. Y Ferrocarriles Unidos del Sureste necesitaba un abogado que estuviera empezando para ayudar al abogado titular para tener los juicios laborales de las demandas de todos los trabajadores ferrocarrileros. Entonces yo entro ahí, renuncio a la Procuraduría y entro entonces a Ferrocarriles Unidos del Sureste, a la oficina jurídica. Y allá empecé, formalmente estuve 10 años en Ferrocarriles Unidos del Sureste, vi la transición a Ferrocarriles Nacionales de México y me dediqué exclusivamente a laboral, pero ya en el ámbito federal. Litigando conflictos de trabajadores ferrocarrileros. Se va dando la transición, van saliendo los titulares y en algún momento me quedo como titular de la oficina jurídica laboral de la región. Entonces me encargaba, junto con otros apoyos, atender los conflictos laborales ya ahora de Ferrocarriles Nacionales de México, en Mérida, en Campeche, en Villahermosa, Coatzacoalcos, toda esa área. Entonces empecé a viajar mucho, pero seguía con lo laboral, ¿no? Y pues estando ahí, en algún momento viene el proceso ya prácticamente de liquidación de ferrocarriles. Ahí es donde ya empiezo la actividad privada laboral, pero igual defendiendo preponderantemente a empresa y a patrón. Deja el tema de... Ya estuvo usted en lo que viene siendo la administración pública, estuvo usted como abogado en representación propiamente de una empresa, si lo queremos ver así. Organismo descentralizado del gobierno federal, como federal, sí. Pero no deja de manejarse como empresa. Y ahora viene la parte del despacho, ¿no? Viene Absalón a hablar del despacho. ¿Cómo aborda Absalón ese transitar de la iniciativa pública, ¿no?, a la iniciativa privada, ser ya él
su propio jefe? Pues mira, con mucha ilusión y también con algo de preocupación porque yo ya estaba casado. Pero pues ya tenía una historia de litigio, tenía un socio, se fortaleció mucho el despacho con la sociedad, el despacho se hizo de un nombre importante y el socio que yo tenía, que venía de México, cuando se enteró de la apertura de la Universidad de Anáhuac, él vino a postularse para dar clases. Y estando él dando clases aquí, asume la dirección Armando Villarreal Guerra, ¿Sí? abogado laboralista. Y en algún momento me sugieren venir a dar una clase y le digo, pues está muy... ¿En qué año estamos hablando, maestro? 1990. 1990, ok. Yo le decía, está medio camino a Progreso, está fuera de la ciudad, yo no tengo ninguna preparación para ser maestro. Yo he sido abogado postulante de toda mi vida, en los últimos años de estudiante y toda mi vida profesional. Yo soy abogado litigante, laboralista patronal. Le apasionaba el litigio usted. Ok. Abogado, laboralista, pero además patronal. Es decir, había que prepararse, había que defenderse. Defensa del patrón. Sin embargo, pues ya casado dije, bueno, una opción más de actividad y acepté dar clases, pero con muchas dudas, porque el director Armando Villarreal Guerra necesitaba un profesor que diera clases de derecho civil y no era mi área, pero era, digamos, parte sustantiva, conceptos básicos, y lo acepté. Entonces veníamos en ese entonces, las clases eran a las 7 de la mañana, no había clases por la tarde, y así empezó mi historia en la universidad, no con muchos deseos, a través del socio que sí llevaba ya tiempo dando clases aquí. Mi ilusión era dar clases de laboral, pero las clases de laboral las daba mi socio y las daba muy bien, excelente profesor. Entonces, pues así empezó mi historia. Dando 1990. 1990. ¿Llega solo con una materia? ¿Solo con civil? 2 materias. 2 materias. Pero las 2 de civil. Las 2 de propiamente civil. Bueno, okay. Había una materia que obviamente nadie quería dar en la universidad, que era la materia de Derecho Marítimo y Aéreo. Ok. Interesantísimo, pero a quién le importaba en 1990 Derecho Marítimo y Aéreo. Ahorita tendría todo el sentido del mundo. No está la materia, pero pues veremos más adelante. Y así empezó mi historia en la universidad con un profesor de asignaturas externos que estaba toda la mañana en actividad de despacho y venía a dar mis clases o muy temprano o luego también en la tarde, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo así, yendo al despacho y dando clase en la tarde? Curiosamente 2 años. Ok. Porque Armando Villarreal Guerra tenía como coordinador de licenciatura en Derecho a Bernardo Rivadeneira. Ok, al notario. El al actual notario. Se va Bernardo Rivadeneira y entre los profesores que dábamos clase, pues Armando Villarreal empezó a entrevistar. Yo lo platiqué con mi esposa porque era pensar en ya no solo dar una clase, sino tener la actividad de despacho y a venir por las tardes a un horario laboral para funciones administrativas. O sea, todo el día iba a estar afuera, ¿no? Y al principio nos decía que su familia ha jugado un papel importantísimo en su vida. Es un motor. Juega y seguirá jugando. El tema es de que, pues, después del despacho, sí me daría tiempo de pasar a comer, pero venirme rápido aquí para estar hasta toda la noche. Llegamos al acuerdo que sí, me postulé, me dieron la oportunidad. Y eso en el 82 ya era colaborador de la universidad, ya era el coordinador de la carrera teniendo a Armando Villarreal. En el 92, ¿no? En el 92. Y así, digamos, ya empezó una vida universitaria más formal. ¿Cuánto tiempo estuvo usted como coordinador? Yo creo que como unos 3 o 4 años.
Ok, y llega el momento en que se va el abogado don Armando Villarreal, ¿y usted en automático se vuelve director o también hubo una postulación? No, ¿hubo es un que el análisis? tema es de que el licenciado Villarreal hace un viaje con su esposa a Las Vegas y estando en Las Vegas tiene un problema serio de úlcera y requiere estar ingresado en Estados Unidos un tiempo. Durante ese tiempo, pues yo me quedo como operando la facultad. ¿Queda céfalo el puesto? Pues no queda céfalo porque él sigue siendo el director, pues, pero digamos yo me quedé como encargado de okay, despacho, ¿no? A gestionar. Y tardó como más de un mes en esa situación. Regresó, tuvo un tiempo de recuperación. Finalmente, después de que regresó, creo que las condiciones físicas no eran el 100% que necesitaba ver para restablecerse plenamente y finalmente decide irse. Y al irse, pues me quedo otra vez de encargado de despacho mientras las autoridades universitarias decidían quién iba a ocupar el puesto. Por gracia de Dios, en algún momento el entonces rector, Juan Carlos Ortega, entra un día a mi oficina y me pregunta si estaba interesado en asumir esa responsabilidad. Pero estaba de por medio del despacho también. Ese era un tema. Va a ser director, ya es todo el día. Es correcto. Y se pone entonces en un tema de ponderación el litigio que usted le apasiona con la parte educativa. Fue algo difícil. Entonces, el primer acuerdo que llegamos es que sí iba a asumir la responsabilidad, pero solo por las tardes. Okay. Porque tenía mi despacho. Y así me mantuve, creo que como 2 o 3 años. Pero llegó un momento en que, junto con mi esposa Natalia, nos pusimos a reflexionar, ¿no? Y la verdad, sí creo fervientemente de que debemos de ser prudentes, que es una virtud, y tenemos que ser responsables y tenemos que ser comprometidos. Y la verdad sí le pedí a Dios que me orientara, platiqué mucho con mi esposa, y llegué a una conclusión que sí tocó a mi vida profundamente. Todos, creo, los que somos litigantes o que estamos en el foro, sabemos que hay mucho que mejorar del sistema de administración de justicia si verdaderamente aspiramos a que se haga justicia. Y sí pensé que tenía que tener tomar una decisión, cómo tratar de influir para que estas cosas mejoraran. Siendo un litigante de tiempo completo, haciendo las cosas dentro del ámbito de la justicia y de la legalidad, o escoger la educación como un medio a través del cual podemos incidir en la transformación de la justicia en el país. Y mi esposa y yo decidimos que íbamos a dedicarle tiempo completo a la misión educativa por un par de años. Ir desde donde se forman los abogados, ¿no? De tiempo completo. Sí, porque de aquí van a salir los futuros postulantes. He vivido plenamente lo que es el ejercicio de la profesión y estoy precisamente aquí compartiendo esa experiencia y formando equipos para que a través de la educación tratemos de incidir en la búsqueda de una transformación del sistema judicial mexicano y del mundo del jurídico del Estado y del país a través de la educación. Entonces, ¿usted entró a la dirección ya formalmente en el año? Creo yo que por ahí del 96. 96, o sea, ya va a cumplir 30 años como director de aquí a 2 años. Es correcto. ¿No? Ya como docente tengo 34 años docente en la universidad. 34, 1990, ¿no? Ok. ¿Y qué le han dejado sus estudiantes? Después de que toma esa decisión de que me voy a dedicar ya de tiempo completo, que si quiero impactar de una forma en el sistema de justicia en México y es yendo al origen, donde se forman los estudiantes en estos ya 34 años que tiene haciendo, dedicado a la educación, ¿qué le han dejado sus alumnos? Mucha ilusión, reafirmación del compromiso, reafirmación de que la decisión fue la mejor que pude haber tomado en mi vida, porque me ha permitido mantener integradas todos los elementos que me hacen sentir un ser humano pleno.
me ha permitido mantener unida a mi familia, me ha permitido seguir siendo parte activa del mundo de la justicia, me ha permitido seguir amando apasionadamente el derecho y me ha permitido entender cómo evolucionan las generaciones de jóvenes, pero que a pesar de la influencia que tengan cultural, de valores, aquí en la universidad además sus distintos orígenes, sí puede haber un punto de unión que les dé cohesión como comunidad, que es precisamente la aspiración por la justicia. Habrá unos menos que otros, habrán unos más que otros, pero cuando yo entré a la escuela de Derecho y la asumí como director, era una escuela de 80 alumnos, solo una licenciatura. Ahora tenemos una facultad de Derecho con 2 licenciaturas, 500 alumnos a nivel licenciatura, casi 200 alumnos a nivel de educación continua y posgrados, y somos una facultad. De una escuela de Derecho de 80 alumnos, ahora somos una facultad de más de 600 alumnos, con 2 licenciaturas, 2 maestrías, 2 doctorados, 40 años de existencia ininterrumpida, y no hay nada más satisfactorio que recibir o un mensaje, o un WhatsApp, o un saludo en el Facebook, o estar caminando en cualquier lugar y que alguien Salude, ¿no? te toque la mano y maestro, qué gusto de verlo, y que les preguntes qué haces. Estoy aquí, estoy como juez de distrito, estoy como magistrado, soy notario público aquí, tengo mi despacho de esto, soy diputado, soy senador. Entonces tiene sentido. Entonces, ¿qué me ha dejado los estudiantes? Un sentido pleno de vida. Y eso no se compra con ningún dinero, es un regalo de Dios que yo agradezco, y como siempre le digo a quien me pregunta, mientras yo tenga salud, mientras yo tenga vida, mientras yo tenga la oportunidad de estar aquí y Dios me lo permita, estoy convencido que eso es lo que estoy llamado a hacer, porque es una obra de Dios, y si es una obra de Dios es una obra buena. Dicen que cuando un alumno y un maestro pueden hacerse amigos es porque hay un extraordinario alumno, pero un maestro agradecido. Es cierto. Y otra cosa importante, y tú coincidirás conmigo, gracias a hacer lo que hacemos también, nunca dejamos de aprender. Nunca. Y siempre aspiramos a prepararnos mejor para poder dar más a nuestros alumnos. Porque cada alumno que egresa con una calidad académica, pero también con un cimiento de virtudes y valores, es algo que aportamos a la sociedad en búsqueda del bien. Correcto, maestro. Lleva usted, maestro, 30 años ya como docente, impartiendo cátedra, ya aproximadamente también 30 años casi como director de la facultad, y le ha tocado tomar decisiones difíciles, Claro. tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Cuál es el ritual del maestro Absalón para una decisión difícil? ¿Cómo lo aborda? Es algo muy relevante lo que preguntas, porque lo más fácil es, ahora sí que tirar la toalla, cerrar la puerta e irte. Y tal vez eso sí es un elemento fundamental de liderazgo, como te decía, estar dispuesto a asumir esos compromisos y esas responsabilidades, pensando que lo haces en búsqueda de algo trascendente, en algo que le da sentido a tu vida y que le va a dar sentido a la vida de todos los que están a tu alrededor. Cada semestre te deja una experiencia nueva, buena y mala, pero que no está dispuesto a pagar sus cuotas de tristezas, de angustias, de dolores, de penas, no puede aspirar a la madurez. Y esa madurez se va adquiriendo a través de eso. Ahora, ¿cómo tomar las decisiones? Pues precisamente en los momentos más difíciles, de repente, Dios te habla. Y en algún momento de gran dificultad tenía en mis manos un libro,
Y al abrirlo me encontré con el recordatorio de las 4 virtudes cardinales de Santo Tomás de Aquino. Y a mí esto me dejó muy marcado en una ocasión de mayor intensidad, porque la palabra clave es la virtud mayor que se llama prudencia. La prudencia es la más alta de las virtudes a las que se refería Santo Tomás de Aquino, porque es una virtud intelectual, pero que requiere y resume las otras de las virtudes. Para ser prudentes hay que saber parar, pensar, para después actuar. Si nos dejamos llevar solo por la pasión o la emoción, podemos tomar decisiones irracionales. Cuando somos extremadamente racionales, podemos atentar en contra de la dignidad y sensibilidad de una persona. Por lo tanto, no hay que ser ni extremadamente apasionados ni extremadamente irracional, porque además hay que dignificar a la persona. Entonces, yo trabajo mucho, o trato de trabajar mucho en la prudencia. Pero las 4 virtudes cardinales también son un ejercicio diario que hay que formar como un hábito bueno. Prudencia, que es la virtud mayor. Justicia, para respetar la dignidad de todos. Fortaleza, porque el momento más difícil que puedes tener, si solamente te quiebras y no lo afrontas, nunca vas a superar adversidades. Hay que tener la fortaleza para que en los momentos más difíciles puedas ser prudente. Y finalmente la templanza, porque si solo eres fuerte para la adversidad, pero no tienes templanza para los momentos de bonanza, pues también el exceso de pensar que todo lo bueno es lo único bueno, no te permite tener equilibrios. Las pasiones son exageradas por naturaleza, ¿no? Tomar una decisión de una manera apasionada nos puede llevar a un desborde total, ¿no? Muy interesante reflexión. Prudencia. Viene otra pregunta. A lo largo de estos años que lleva usted ya como director en la institución, también en el ámbito personal, ha tenido logros, ha tenido éxitos. ¿Cómo aborda Absalom Escalante esos éxitos que ha tenido en lo profesional, en lo personal? Pues mira, sí, perdón. No estamos, cuando tenemos el éxito, en el éxito hay un montón de gente a nuestro alrededor, todo el mundo le encanta estar con el que gana, pero en lo personal, ¿cómo lo aborda usted el éxito? Mira, si te digo desde el punto de vista laboral, el mayor éxito que puedo tener es el equipo de trabajo con el que realizamos estas cosas. Lo que se logra en la universidad y en la facultad de Derecho no es el logro del maestro Absalón, sino es un trabajo de equipo, un trabajo en comunidad. Y si hay un logro que yo pudiera decir que me hace feliz y me hace sentir pleno, es tener el excelente equipo de trabajo que tengo en la facultad, que me acompaña, que los acompaño, pero que cada momento difícil es compartido y que cada éxito es compartido. En lo laboral creo que es el mayor logro que yo puedo resaltar. El excelente equipo de trabajo que en comunidad desarrollamos los objetivos de la facultad. El mayor éxito de la persona Absalón Álvarez es tener una maravillosa familia, la mejor esposa que me pudo haber puesto la vida en el camino, una excelente mujer, una maravillosa madre, la mejor compañera que pude haber tenido, un matrimonio estable, feliz, 3 hijos buenos, 2 de ellos ya egresados, titulados, los mayores, y también recientemente casados, los 2 más grandes, y la más pequeña en tránsito de su vida universitaria. Entonces, tener una familia plena, en armonía, con salud, bendito sea Dios ahora, y cada uno ya desarrollando plenamente su vida, pues te da la aspiración y la ilusión que a quienes como un servidor ya firmamos prácticamente en la tercera edad, pues la ilusión de tener una vida plena en el momento en que la parte laboral formal tal vez
termine, pero la plenitud de la vida de la familia continúe. ¿no? Porque si hay algo que yo no pienso dejar de hacer nunca en la vida es estar activo en cualquier actividad viable en el mundo jurídico. Éxito, pero también tiene su contraparte, ¿no? Las derrotas, porque no puede haber uno si no hay el otro, tienen que ir de la mano. Casi por regla general, yo siempre he reflexionado y dices, ¿por qué se celebra tanto los éxitos, no? Porque casi siempre las reglas generales son las derrotas, los éxitos es lo extraordinario, ¿no? Por eso los equipos de fútbol, los deportistas de alto rendimiento, celebran con vehemencia esos éxitos, porque casi la regla general es la derrota, ¿no? Entonces no puede estar una sin la otra. ¿Cómo aborda el maestro Absalón Álvarez esos momentos complicados? Porque si en el éxito están todos, en las derrotas nadie quiere estar. ¿Cómo aborda el maestro Absalón Álvarez Escalante esos momentos duros? Pues mira, yo lo que te diría es que en mi convicción no existe la palabra derrota. Existen momentos difíciles, momentos complejos, tal vez metas no alcanzadas, pero para mí ninguna es derrota. Todos son aprendizajes. Yo soy de los que creen que si un problema tiene solución, no es un problema, es un tema que tenemos que atender y resolver. Y cuando el problema no tiene una solución, es un aprendizaje. Porque si no se logró esto, podemos aprender de lo que hicimos mal para no repetir el mismo error, o podemos aprender de lo que hicimos mal para poder hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho. Entonces la palabra derrota para mí yo la he tratado de erradicar de mi pensamiento. Derrota es el que asume como un fracaso algo, y para mí el peor momento de tu vida no es un fracaso. Para concluir, y esto siempre me gusta esta etapa de la entrevista, ¿no? Porque es ya muy del invitado. Algo que le quisiera decir, unas palabras a esas futuras generaciones de abogados que se están formando en las escuelas de Derecho, en la Universidad Anáhuac. ¿Qué mensaje les transmitiría a usted a esas nuevas generaciones? Pues mira, yo lo que les diría es que tenemos que hablar de una comunidad jurídica y de quienes aspiran a integrarse a esa comunidad jurídica. Quienes ya son parte de la comunidad jurídica, que traten de hacer renacer en su corazón y en su mente, más que una actividad laboral de la profesión, que sí es necesaria, pero que no es la búsqueda del éxito económico, que esa sería una consecuencia de hacer las cosas bien. Invitar a todos los que forman parte de la comunidad jurídica que traten de recordar en su corazón y en su mente y en su espíritu esa emoción, esa pasión que les debió haber hecho decidir encaminar su vida a ser instrumentos de la búsqueda de la justicia. Quienes son estudiantes de Derecho, que sí piensen que lo más relevante no es una calificación de 10 ni una calificación de 6. Lo más importante es qué huella está dejando en ti cada tema que ves, en cada clase que tienes, y qué maestro te está dando una inspiración del por qué no te equivocaste a escoger esta profesión. Y a quienes son alumnos de preparatoria que están a punto de decidir, no piensen que el abogado solo es el que mete en la cárcel a la gente o tramita juicios de divorcio o hace contratos. Cuando hablamos de una licenciatura de Derecho, estamos hablando de una de las profesiones jurídicas. Quien elige la carrera de licenciado en Derecho tiene muchas opciones de vertientes de actividad. Puede ser abogado postulante, puede ser fedatario público, puede ser funcionario judicial, puede ser político. Formador de abogados. ¿Perdón? Formador de abogados. Formador de abogados, pero lo más importante de todo esto, que me visualice como un elemento fundamental para que impere la justicia en tu ciudad, en tu estado, en tu país y en el mundo. Y nada puede ser más
bello, más emocionante, más satisfactorio, más pleno que ser un instrumento de la justicia. Muchas gracias, maestro. La verdad, le queremos agradecer de todo el equipo que trabaja, porque como usted bien dijo, si bien yo salgo a cuadro, no soy solo yo, tengo un equipo que me apoya, que son los que realmente hacen el trabajo fuerte, el tiempo que nos regaló, estas anécdotas que nos contó, porque nos permiten conocerlo desde otra perspectiva, ¿no? Al contrario, Hernán, yo te agradezco muchísimo la invitación. Como tú bien dices, a veces no hay tiempo para tener este tipo de charlas. Lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Yo te agradezco el privilegio, la deferencia hacia mi persona y agradezco a tu auditorio el tiempo que hayan dedicado a escuchar esta plática, que más que nada eso creo que es lo que hay que resaltar. Es un diálogo entre amigos y que compartimos con nuevos amigos que seguramente están en el auditorio. Muchas gracias, maestro.